¿Están listos? ¿Lista, pero? Bueno, muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a una sesión más de este diplomado en partidos políticos y justicia intrapartidista. El día de hoy tenemos el honor, el placer de que nos acompañe Verónica Correa Flores. Permítanme presentarla, pues ella va a impartir esta sesión. Ella es licenciada en Ciencia Política por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestra en Procesos Políticos por la maestría y doctorado en Estudios Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa. Sus líneas de investigación son presidencialismo, poderes presidenciales, mecanismos de democracia directa y sistemas políticos latinoamericanos. Ciencia política y administración. Actualmente es investigadora de tiempo completo por la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. Bienvenida, Vero. Muchísimas gracias por estar esta mañana. Es un placer estar acá y poder, pues, aprender de personas que se han dedicado a investigar sobre partidos políticos, más allá del mexicano, pues como todas y todos recordarán, pues este módulo trata de analizar a los partidos políticos en perspectiva comparada. Entonces, pues te cedo el uso de los micrófonos y yo apagaré mi cámara, pero estaré aquí acompañándote. Cualquier cosa que necesites, pues estoy pendiente. Muchas gracias, Ale, por la invitación y por poderme reunir esta mañana con ustedes para platicar un poquito sobre algunos aspectos que tienen que ver con la configuración de los sistemas de partidos y la forma en la que pueden ser analizados de manera. Voy a comenzar. De verdad, agradezco mucho este espacio. Siempre es bueno tener como otros espacios que no son a veces los habituales, los escolares, sino otros espacios con otros compañeros. Muchas gracias. Vale. Entonces, bueno, pues voy a comenzar. En la ciencia política hay un área interesante que es pues el análisis comparado, ¿no? El análisis que se hace desde una perspectiva diferente cuando empiezas a ver que se pueden buscar de comparación política para poder establecer relaciones, ¿no? Entonces, por supuesto que es un método que tiene sus particularidades, ¿no? Y que tiene su lado dificultoso. En muchos sentidos está basado en la perspectiva de John Stuart Mill sobre cómo se pueden comparar aspectos de la vida política y social de diferentes y bueno, pues ahí obviamente el método en sí mismo cuesta un poco de trabajo porque tiene, les digo, ciertas características que hay que revisar constantemente. Antes de entrar un poco a hablar acerca de la perspectiva de método comparado, me gustaría platicarles, ¿no? Que de forma natural, pues quien ha estudiado la política, pues ha sentido pues esta noción de entender lo que sucede entre un Estado y otro. Sabemos, ¿no? Que la parte de la ciencia política moderna tiene un pasado que es el pasado que se vio con los griegos, con los clásicos, ¿no? Con el pensamiento político. Y mucho de ese pensamiento político que es antes, ¿no? De la ciencia política moderna, está basado ya en esta idea de la comparación. Aristóteles hace una comparación de las constituciones políticas, ¿no?
hace una comparación acerca de los modelos de sistema de gobierno y bueno, define, ¿no? Entre los modelos que son de un solo gobernante, que son las monarquías, los que son aristocráticos, ¿no? De un grupo de personas y pues las democracias. Y así, de manera frecuente vamos a encontrar, ¿no? En Montesquieu igual, ¿no? Una revisión de las diferentes constituciones de la época, de los diferentes modelos de gobierno. Es en otro lugar que no es mi lugar de origen, saber cómo se organizan políticamente, qué es lo que está sucediendo, pues es una inquietud que está ahí de manera constante. Y como les decía, cada vez esta idea, un modelo comparativo en la ciencia política ha sido pues un reto, porque pues hay obviamente sistemas de comparación o métodos o investigaciones de comparación que alcanzan grandes. ¿Por qué? Porque hay trabajos que se dedican a investigar, por ejemplo, el desarrollo de la democracia en ciertos lugares y pueden a lo mejor establecer trabajos de largo alcance con muchas variables cuantitativas y cualitativas que pueden investigar. Y habrá otros que en los casos, pero que quieran establecer esta idea de comparación. Entonces, les decía, es un método que se tiene en la ciencia política, un método que tiene sus complejidades, atractivo porque nos permite identificar pues cómo se dan los procesos políticos en otros contextos que no son los nacionales. De forma particular, a mí me pareció muy atractivo cómo la política comparada o hacer trabajos de política comparada en algún momento en que quizá no sentí tanta atracción de estudiar algo sobre México, estaba más involucrada revisando otras cosas, ¿no? Siendo en Chile y en Bolivia en ese momento, ¿no? En la primera ola rosa, se le llamó así, cuando empezaron a virar hacia la izquierda algunos países latinoamericanos después de Lula, y había como un interés mío por estudiar otras cosas que no fueran el caso nacional, a pesar de que aquí estaban pasando cosas muy interesantes. Entonces, yo no sabía qué tan fácil una cosa como de comparación, ¿no? Y entonces como que en un principio me situaba como pensando que se podían estudiar muchos sistemas políticos al mismo tiempo. Y bueno, pues uno se va dando ciertos golpes, ¿no? Cuando uno quiere trabajar en esto, cuando te das cuenta que no hay ni los recursos, ni el tiempo, ni nada para poder hacerlo. Entonces, primero me especialicé en un país, que fue Bolivia, y después pues ya empecé a buscar la manera de otra vez regresar al método comparado, y ha sido algo con lo que he sido obstinada en buscar, ¿no? Que se puedan estudiar estos modelos comparativos, estos países para ocuparlo desde un modelo comparativo. Y no ha sido sencillo, pero ha sido gratificante en el sentido de que me ha identificar, ¿no? Cuál es la dinámica política de la región latinoamericana, y eso creo que tiene pues mucha riqueza. Entonces, bueno, les voy a poner una presentación y ahí vamos a ir hablando. Ale me platicó un poco acerca de pues de hablar un poco sobre la comparación en los sistemas de partidos, que también pues es un tema pues que justamente, ¿no? Cuando estudias los sistemas políticos latinoamericanos, en mi caso que estudio los presidencialismos, no puede hay pues la necesidad de revisar continuamente pues el quehacer de los partidos y la configuración de estos. La presentación es muy breve, pero bueno, a partir de eso podemos ir haciendo algunas discusiones. Ahí se ve, ¿verdad? La presentación. Sí, pero sí la vemos. Sí. Ok, bueno, voy a apagar tantito mi cámara.
Muy bien. En esta sesión, pues obviamente me gustaría hablar un poco acerca de la idea de la democratización y evolución de los partidos políticos, obviamente la perspectiva comparada y algunos temas como de los elementos que se pueden comparar en los sistemas de partidos latinoamericanos y ahí me gustaría entrar un poco como ya platicar a lo mejor de algunas cosas particulares sobre los sistemas de partidos y bueno, pues estos son los temas que nos... Eh, la democracia supone sistemas pluralistas, que eso implica que haya competencia política por los espacios de poder, además de cooperación, respeto al juego democrático por parte de sus actores, son los partidos políticos. En una democracia, la cooperación y el respeto al juego democrático, pues es lo que internamente, pues el proceso democrático, ¿no? O sea, no solo se trata de elecciones, ¿no? Sino se trata de un sistema que relacione continuamente, ¿no? O que en sus relaciones impliquen, pues esto, ¿no? Cooperación y respeto del juego democrático, además de una base de derechos fundamentales en los que se debe de sustentar el modelo de democracia. Cuando, cuando esto no es así, pues obviamente empieza a decaer el modelo. Eh, Menciono por dos cosas, porque es cierto que tener un sistema de partidos no implica tener necesariamente democracia, pero en las democracias modernas, en las democracias representativas, pues no hay modelo hasta ahora que no pueda ser sustentado en un sistema de modelo de partidos. Entonces, pero sí hay, obviamente, países no democráticos que pueden tener un sistema de partidos que no necesariamente haya respeto y cooperación por el juego democrático y a lo mejor donde un partido o un grupo de personas se impongan sobre los otros y entonces pues no haya un modelo democrático. Entonces, en este momento, para esta exposición, bueno, pensaremos solo en aquellos sistemas de partidos que obviamente están enmarcados en este proceso de democracia. Los factores que están en juego justamente en esta competencia implican esa cooperación y ese respeto del juego, tienen que ver con pues con algunos factores, ¿no? Como son competir por un cargo público, competir obviamente y distribuir recursos, por la definición de políticas públicas, por los programas gubernamentales, por las legislaciones y también por el apoyo de las ciudadanías. La competencia de los partidos configura un vínculo constante que, ¿no? Y que se ve reflejado en el sistema de partidos. ¿Qué tanta competencia hay? ¿Qué tanta cooperación y qué tanto vínculo existen entre los partidos? Pues definirá, por supuesto, el modelo y el sistema de partidos, donde hay sistemas de partidos, donde solamente hay un par de partidos, pues la competencia es entre dos, ¿no? Los recursos tienen que dividirse entre esas dos configuraciones. Mejor habrá algunos otros modelos en donde el sistema de partidos sea de un pluralismo alto, ¿no? Y que no, pluralismo fuerte, y que tengan un sistema de partidos donde hay muchos más. Y entonces, bueno, pues la dinámica de cómo repartirse pues estos cargos públicos, los recursos, la definición de políticas, pues será diferente en tanto que hay más participantes, más partidos políticos participantes de ese juego democrático. Los sistemas de partidos en el mundo se configuran en torno a diversos elementos. Sabemos que hay una relación intrínseca entre los sistemas electorales, los sistemas de gobierno y los sistemas de partidos. Los sistemas de partidos están, pues obviamente, configurados de acuerdo a la forma de representación.
política si hay modelos de sistema de representación mayoritaria o si son de tipo proporcional, si el tipo de, y además por el tipo de competencia, si son sistemas presidenciales o si son sistemas parlamentarios, y de forma general, pues la forma de poder político de un país. ¿Vamos claros? ¿Alguien tiene alguna duda? Eh, ¿Algún cuestionamiento? ¿Alguna aclaración? Si es así, abra el micrófono porque no puedo verlos. Por el momento no, gracias. ¿No? Muy bien. Entonces, Laura, sí. No. A ver. Hola, buen día. Oh. Buen día. Sobre lo que nos está comentando, doctora, sobre la relación o interrelación que existe entre el sistema, el sistema de gobierno, el sistema electoral y el sistema de partidos políticos. Quisiera comentar una inquietud, porque el sistema de partidos políticos, lo que he encontrado de acuerdo a la bibliografía es que pues se desarrolla, como usted ya nos dijo, de acuerdo al número de partidos políticos, sobre todo la competitividad o no en el sistema de partidos políticos. Anteriormente se decía que más de un partido político, entre más partidos políticos implicaba una competencia, pero se dio el otro extremo de un multipartidismo exacerbado, que algunos autores llaman la atomización del sistema de partidos políticos, y tampoco en algunos casos ha sido el escenario ideal, ¿no? Entonces, ahora se resalta de la competencia que usted nos indica, ¿no? La competitividad. Pero esa competitividad ahora, ¿cómo se podría medir? Porque anteriormente, lo que he visto de la bibliografía lo miden en relación al número de partidos, pero ya no es tan confiable, o los escenarios que se han desarrollado recientemente, pues implican que no necesariamente la existencia de muchos partidos implica una mayor competencia y sobre todo una mayor calidad de democracia electoral, ¿no? Gracias. Un mayor nivel no necesariamente está ligado a la cantidad de número de partidos. ¿A eso te refieres? Sí, gracias. Ajá. Ok. Y la pregunta es, ¿cómo podemos medir ¿Cómo un sistema de partidos? Sí, o sea, ¿cuál sería un sistema de partidos lo más acercado al ideal o ideal en términos de democracia, ¿no? Gracias. Yo creo, bueno, que un modelo, no creo que haya un modelo que sea el ideal, tiene que ver con, les digo, la configuración de los propios modelos de gobierno que va configurando a los sistemas de esa manera. Pero sí creo que la manera quizá una de las formas en las que se mide la eficiencia de un sistema de partidos es cómo puede permanecer a lo largo del tiempo sin que haya como estos trastoques que puedan poner pues, el propio sistema de partidos y la caída de estos. Un poquito más adelante vamos a ver, por ejemplo, cómo en algunos casos los partidos políticos ante pues en la configuración política, en la configuración de nuevas perspectivas, de nuevos paradigmas, han buscado sobrevivir, ¿no? Y sí han permanecido a lo largo del tiempo, a pesar de esas, donde las élites no han podido ser capaces pues de seguirse manteniendo y han tenido que, pues, o sea, ha colapsado completamente el sistema de partidos. Y en esos casos donde se ha colapsado el sistema de partidos, pues
encontrar con algunos rasgos autoritarios, ¿no? Ahora, una de las cosas que también, pues también es posible ver es que hay algunos sistemas de partidos muy atomizados ha logrado que, pues, que se reúnan en dos vertientes y puedan tener a lo mejor a partir de esos sistemas cooperativos, que es un poco el caso chileno. Pero, pero sí coincido un poco contigo que deficiencias que se señala frecuentemente en la bibliografía. Voy a regresar a la presentación y con gusto, si quieren así hacer alguna intervención, por mí está perfecto, porque además abren justamente para el debate. Muchas gracias, Laura, por tu atención. Bueno, esto tiene que ver con un poco con lo que hablábamos, ¿no? ¿Qué hace que un sistema de partidos cambie o se modifique? Bueno, tiene que ver con este conjunto de interacciones que siguen patrones. Los partidos políticos tienen un conjunto de interacciones que siguen patrones de normas en la competencia entre esos partidos que pueden cambiar de manera gradual o en su caso colapsar porque un día la ciudadanía deja simplemente de votar por los partidos que configuran esas interacciones. Es decir, bueno, esto es una cita de Mainwaring y Scully, y pues esto, ¿no? Los sistemas de partidos siguen un patrón de normas, tienen un modelo de competencias y durante algún tiempo se pueden permanecer estables y pueden, pues, digamos, de poder que les permiten mantenerse dentro del espectro y que de manera gradual a veces pueden cambiar, pero también a veces pueden colapsar. Vamos a ver un poco pero bueno, adelantando un poco, es común, por ejemplo, ver que a lo largo del tiempo los sistemas de partidos pueden tener cierta estabilidad y de pronto pueden surgir actores que pues emerjan nuevos partidos políticos o nuevos grupos que puedan poner en riesgo, digamos, la configuración de ese sistema de partidos y ir cambiando de manera gradual o de plano concreto de los países de la región andina en Latinoamérica que durante los últimos años han cambiado. Pero también, por ejemplo, un ejemplo claro de cómo en estos sistemas de partidos que creíamos muy estables, es el caso español, ¿no? La emergencia de Podemos después de la crisis de 2008, la crisis económica, los desplazados, el movimiento de los indignados, pues dio como un parteaguas para que surgiera de expresiones partidarias que iban a desplazar, por ejemplo, o que a lo mejor no han desplazado por completo, pero que sí han irrumpido, digamos, ese escenario donde solo estaba el PSOE y el otro partido que ahorita se me fue y bueno, ahora la oferta partidaria en España pues es diferente, ¿no? Entonces está Vox, está Podemos y creo que Ciudadanos, y la oferta ha cambiado, ¿no? Y el sistema. Entonces, no ha sido a lo mejor tan, no se quebró, digamos, el sistema de partidos tradicional, pero sí se modificó y cambió, ¿no? O ha cambiado a lo largo del tiempo. Hay una crisis importantes y sin embargo pues mantienen su sistema de partidos casi tal cual como está. En el caso mexicano, por ejemplo, pues ustedes lo vemos, ha habido cambios importantes en el sistema de partidos, pero hay algunos que están estables y están ahí, ¿no? Con todo y que el PRI, ¿no? De pronto sentimos que puede estar como un poco en riesgo, se ha mantenido estable en el tiempo, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Hay un sistema, ¿no? De regulación de los partidos y otros que en donde pues, simplemente terminan y caen por completo. Les digo, ese es el caso
por ejemplo, bueno, que yo conozco bien es el caso boliviano, donde pues el sistema de partidos tradicional que se había mantenido estable durante muchos años después de los 80 con la regresión, bueno, más bien con la regresión, con el regreso del modelo democrático, se habían mantenido más una serie de acuerdos y arreglos que les permitía permanecer en la competencia política y que pues va a terminar justo con la irrupción de Evo Morales, aunque ya se preveía desde antes con la crisis de algunas consideraciones. Los partidos pues no son entidades idénticas, eso es importante decirlo porque sus comportamientos van a ser muy distintos y estos pueden tener diferentes dimensiones donde podemos estudiarlos, ¿no? La estrategia territorial que puede tener un partido, las estrategias clientelares y mediáticas y la manera de gobernar. Entonces, eso hace mucho más complejo, pues, comparar a los partidos políticos y además porque tenemos que los partidos políticos no son estables, ¿no? Entonces, si comparamos, por ejemplo, a Morena con respecto del MAS, pues por supuesto que hay diferencias determinarse como partidos de izquierda, ¿no? Lo mismo puede suceder con otros modelos, ¿no? Si comparamos el PAN con Vox en España, por supuesto que hay diferencias que tienen que ver pues, con su propia organización, su estrategia territorial, la y mediática y bueno, pues esto. Entonces, esto lo menciono porque en esta idea de cómo podemos comparar, pues todo se vuelve muy más complejo cuando nos damos cuenta que comparar sistemas de partidos implica ver a los partidos singularidad y la singularidad pues tiene estos elementos, ¿no? No todos, o sea, los partidos tienen, pues les digo, modelos muy particulares, no son idénticos y poder establecer mecanismos todavía aún más complejo, ¿no? De pronto, en los últimos meses, ¿no? Con las elecciones en Colombia y ahora las elecciones en Brasil, es común que encontremos estos mapas, ¿no? Que dicen americanos de izquierda, ¿no? Y justamente uno de los, pues de las cuestiones más frecuentes es que haya quienes digan, ay, wow, sí, ¿no? Nos casamos con esa idea y quienes critiquen, ¿no? Y sean mucho más juiciosos en el sentido de que todos estos países que están gobernados realmente están gobernados desde la izquierda, cuál es la naturaleza de estos gobiernos, y eso implica revisar, pues, por supuesto, la naturaleza de los partidos. En muchas ocasiones, ¿no? Podemos casarnos con la idea de que efectivamente son de izquierda, pero quizá habría que ver con mucho más detenimiento, con mucha más precisión, qué es lo que sucede al interior o la configuración de esos partidos para ver qué tanto se acercan, qué tanto son cercanos o no. En algún momento me tocó ver otro de estos mapitas en donde sí hacía como una clasificación mucho más interesante en el hecho de decir qué tipo de partido era, de dónde provenía. Y creo que eso pues también es importante decirlo, ¿no? Porque de manera general, les digo, es común que establezcamos comparaciones, ¿no? Y que a través de estas comparaciones pues ubiquemos, no sé, encasillemos, ¿no? A los partidos, presidentes, a los tipos de gobiernos y pues me parece un buen intento, pero también habría que ser muy cuidadosos en establecer cuáles son estas relaciones. ¿Algún comentario? No escucho a nadie, pero a ver, me salgo de momento por si alguien tiene levantado manita. ¿No? Ok, bueno, entonces continúo. Pero perdón, creo que no estamos, no sé si estás proyectando, pero no estamos viendo presentación. Ahí. Ok, no, sí, creo que me había salido hace ratito.
Ahora Ok, sí. era esta. Ajá, era esta. Ok. Entonces, bueno, los partidos en sí son entidades complejas y también otra de las cosas que he revisado ahora acerca de esta perspectiva comparada de los sistemas de partidos es que usualmente, ¿no? Quienes hacen de los sistemas de partidos, pues suelen o solían situarse solamente en el escenario nacional. Es decir, comparaban a los partidos relevantes en la competencia nacional, que puede ser, por ejemplo, para el caso latinoamericano, presidencialista, pues obviamente en la competencia por la presidencia y en los poderes legislativos nacionales, pero no se situaban también en revisar los escenarios subnacionales. Entonces, en esta idea de modelos de comparación, una de las cosas que se han señalado, por lo menos lo ha señalado la politóloga Flavia Friedenberg, es que un buen análisis de los sistemas partidos latinoamericanos debería incluir una revisión a nivel subnacional de las. Y bueno, esto me pareció muy interesante y por eso lo traje acá a la mesa, porque sí, casi todos desde la perspectiva comparada, casi todos nos situamos en este análisis y se deja de lado en muchos casos, pues revisar los escenarios subnacionales que nos pueden traer ciertos elementos que son importantes de analizar. En muchos casos, muchos han transitado hacia modelos más o menos democráticos, pero todavía algunas resistencias se visualizan mejor, ¿no? Estas resistencias a la democracia se visualizan mejor cuando vemos casos subnacionales y cuando vemos la competencia, a lo mejor en un municipio o en algún gobierno local, en donde a lo mejor podemos encontrar todavía elementos de estos ya como feudalismos partidarios, ¿no? En donde podemos encontrar todavía prácticas que no permitan necesariamente la competencia. Entonces, bueno, por eso dice ella, quizá tenga que revisarse mucho más esta idea de revisar lo subnacional. Durante décadas se exploró el modo en que competían los partidos en un único nivel institucional, el nacional, ignorando que las agrupaciones partidistas pueden competir para acceder a popular en una misma elección en varios niveles institucionales, nacionales y o subnacionales. Y al respecto, ¿no? Eso hace mucho más complejo, pues obviamente revisar, ¿no? Los sistemas de partidos, solamente situarte en este escenario nacional, sino revisar, por supuesto, que hay partidos, ¿no? Que probablemente no tengan tanta presencia a nivel nacional, pero que tengan presencia mucho más cercana a los niveles subnacionales y que obviamente quienes están, ¿no? Quienes están participando políticamente a nivel subnacional puedan no necesariamente tener nacional, pero que sí tengan, pues obviamente, o participen políticamente de la política, ¿no? Y entonces eso lo hace un poco más complejo. Además de que incluso la misma autora dice que la dinámica de un esta designación de candidatos para competir políticamente, tanto a nivel nacional como a nivel subnacional, pueden tener dinámicas diferentes. Y bueno, que estoy viviendo acá en Michoacán y que ahora me ha tocado como estar mucho más de cerca de ver la política local, ¿no? En esta región, pues hace poco, ¿no? Revisando un poco cómo se ha configurado la competencia política en la región de Michoacán, pues me ha tocado, por ejemplo, observar pues aquellos municipios en donde Morena, por ejemplo, ha ganado solo la presidencia municipal, en otros donde va en alianza,
del PRD en esta región, donde todavía sigue siendo dominante en algunos municipios. Y entonces, bueno, te das cuenta que mucha de esa dinámica no necesariamente refleja lo que uno piensa sobre el modelo nacional, ¿no? Entonces, si esto es para el caso mexicano, imagínense para otros casos, ¿no? Eso hace mucho más complejo toda esta configuración para poder comparar. Obviamente, sistemas de partidos, pues, pueden, ¿no? Permanecer estables, ¿no? Durante algún tiempo, y algunos pueden quebrarse, ¿no? Hay bueno, los últimos años, ¿no? El cambio que ha habido en la región o en la dinámica de los partidos en la región andina, que frecuentemente ponga como un foco rojo, ¿no? ¿Por qué? Porque tanto Ecuador como Venezuela como Bolivia tuvieron un quiebre en su sistema de partidos y, bueno, ahora tienen otro modelo y yo creo que ese quiebre, ¿no? Ha puesto como un foco rojo en donde frecuentemente, pues, el resto de los países latinoamericanos, pues, continuamente están en esa revisión y en ese, no sé si pero esa expectativa sobre cómo este sistema de partidos puede quebrarse, ¿no? Puede irrumpirse y puede cambiar. Entonces, una de las cosas que se puede ver en la región latinoamericana es, pues eso, ¿no? Qué tan estables han sido los sistemas de partidos en la región latinoamericana. Les digo, de manera general, el sistema de partidos en la región latinoamericana ha permanecido, salvo, bueno, estos casos donde sí ha sido muy, pues muy significativo ese quiebre del sistema de partidos y una modificación constante, ¿no? Para poder buscar sistema de partidos, pues hay que revisar la estructura y la dinámica de la competencia que existe dentro de estos países, ¿no? ¿A qué se refiere? Bueno, pues ¿a qué se refiere esta idea de ver de la competencia? Bueno, pues el número de partidos que compiten en esa estructura y el modo cooperativo, ¿no? De esa competencia. Qué tan dinámica, ¿no? Es esa competencia. Y bueno, pues indicadores, ¿no? Para poder verlos en un sistema democrático. ¿Cuántos son el número de partidos y el modo cooperativo o no de esa competencia? Bueno, acá, a ver. Hay uno de los fenómenos que también pueden ser observados a nivel comparativo, pues tiene que ver con el alineamiento de los partidos, ¿no? La relación entre los votantes y los partidos puede permanecer estable y eso se denomina como un alineamiento político, pero que puede ser modificado por una pérdida de confianza en los partidos políticos que empiezan a votar por partidos que pueden denominarse como partidos antisistema, y esto es alineamiento político. Hay un cambio duradero en la estructura del sistema de partidos cuando hay hay un cambio duradero en la estructura del sistema de partidos. En cambio, cuando hay una votación decisiva, surgen nuevos partidos y hay nuevamente un realineamiento, ¿no? Entonces, continuamente, bueno, los votantes pueden alinearse a un sistema de partidos y en algún momento pueden también, ¿no? Buscar alternativas y se produce de nuevamente, ¿no? Una especie de, a lo mejor no de quiebre, pero sí de reorganización del sistema, a derivar en un realineamiento a unos nuevos partidos y luego ya, ¿no? Posteriormente en un alineamiento.
que es el caso, por ejemplo, del caso boliviano, ¿no? Hubo un cambio en el modelo de partido, bueno, tenemos un realineamiento de ese nuevo sistema de partidos a partir de la llegada del MAS y de cómo estos se han configurado. Un desalineamiento, pues es donde se da un proceso de alta volatilidad electoral de forma sostenida, ¿no? Hay sistemas de partidos que pueden ser muy volátiles o haya mucha volatilidad electoral y obviamente en algunos casos pues puede haber un realineamiento, ¿no? Hay un incremento de volatilidad electoral, es decir, que se sienten atraídos por votar por otros partidos, ¿no? Constantemente, por algunos periodos, pero después pueden continuar con un proceso de estabilización. Bueno, y aquí voy a irrumpir. Bueno, nosotros sabemos, ¿no? Que es común encontrar este tipo de titulares en algunos lados, ¿no? Los partidos políticos sufrieron un marcado deterioro en las últimas décadas. De partidos es una fuente de inquietud, les decía, ¿no? Como que es un tema que está ahí. El populismo es resultado del deterioro y la representatividad y deterioro de los partidos políticos. Existe una constante idea en la preocupación política que tiene que ver con que los partidos políticos son como una pequeña bomba de tiempo, ¿no? Que no, pues que pueden ser mal vistos, ¿no? Y bueno, y eso se puede reflejar justamente con algunas de las encuestas que se hacen, ¿no? Sobre los sistemas democráticos. Y bueno, por ejemplo, una de las cosas más significativas es que latinoamericanos pueden confiar más en instituciones como son la Iglesia, las Fuerzas Armadas, el Congreso, y las Fuerzas Armadas, mientras que el Congreso y los partidos políticos tienen un nivel de confianza mucho menor, ¿no? Entonces, eso nos da la pauta para pensar, ¿no? Que sí, que efectivamente hay una idea constante de que los partidos políticos no representan los ideales de la ciudadanía, que son instituciones y, bueno, carecen de bastante prestigio. Sin embargo, ¿no? A pesar de ese poco prestigio, pues la verdad es que los partidos políticos siguen siendo pues los actores principales en las democracias en el mundo y nos han sido desplazados, ¿no? A pesar de que existen pues factores que pueden o que han, digamos, amenazado con irrumpir en la política de manera constante, y estos son, pues obviamente, de pues de medios de comunicación, de candidaturas independientes, de políticos outsiders que pueden irrumpir en la política y que pueden, ¿no? No necesariamente partidario, sino que pueden estar ahí irrumpiendo, ¿no? De manera, no sé, espontánea y que pueden pensar uno que, bueno, que es un desplazamiento completo del partido político. Pero por lo menos, ¿no? Los estudios en los partidos, pues notan que no, que digamos, la dirección y la competición por el poder en la región sigue siendo así. Aquí no sabía dónde poner esta lámina, lo confieso, porque de estas cosas que se pueden comparar, ¿no? Por ejemplo, la baja volatilidad electoral o la alta volatilidad electoral. Hay países, ¿no? Donde pues continuamente hay un de los sistemas de partidos, hay mucha competencia y continuamente están cambiando, que es el caso de Perú, Ecuador y Brasil, mientras que otros países están justamente en este realineamiento constante del sistema de partidos. México, Colombia, Argentina y Uruguay. Son algunos, por ejemplo, de los elementos, ¿no? Que pueden ser susceptibles de comparación. La baja volatilidad y la alta volatilidad. También, ¿no? Que son posibles comparar
dentro del sistema de partidos y sobre todo para la región latinoamericana es cómo se articula en la lógica de competencia. Por ejemplo, ¿no? Los países con un multipartidismo limitado, El Salvador, Honduras, Panamá, Costa Rica, Argentina, Ecuador, Bolivia, México, Perú, mientras que en algunos la dinámica en la práctica pueden ser dos partidos, ¿no? Como son Honduras, El Salvador, Panamá y Costa Rica, ¿no? Estos dos ejemplos, ¿no? Hay otros, ¿no? Pero en este caso, bueno, por ejemplo, para poder comparar, pues podemos ver estos, ¿no? Los de multipartidismo limitado, mientras que otros pueden ser en dinámicas de dos partidos. En mi error que les comentaba acerca de cuando yo entré a la maestría y quería comparar Chile con Bolivia. Y claramente quien fue mi asesor en ese momento me dijo que él iba a ser el abogado del diablo y que por lo menos en 5 elementos en qué podían ser parecidos esos dos sistemas. Y claramente pues no le pude responder. Me dijo, bueno, no elige nada más porque sí, o sea, no eliges los casos de estudio solo por nada más por ocurrencias. Y bueno, me dijo, bueno, vete a estudiar, ¿no? Tu primer año de maestría y cuando termine ese primer año regresas y me dices qué quieres estudiar y me vas a explicar por qué. Obviamente todas mis exposiciones y todo lo que yo hacía tenía que ver con estos dos casos para finalmente decantarme solo por el caso boliviano y claramente eran dos casos que yo no podía comparar, ¿no? En ese momento, bueno, el sistema de partidos boliviano empezaba a tener estos rasgos de colapso, ¿no? De los partidos tradicionales como eran el MIR y el NP. En fin, había un cambio importante y la lógica, ¿no? El tema de partidos entre Bolivia y Chile son dos casos completamente diferentes, ¿no? Entonces, comento esto porque, bueno, aquí en este caso para poder, entre los elementos que podemos revisar, pues es esto, ¿no? ¿Cuántos partidos hay? ¿Cuál es la competencia política? Y esto pues nos va dando pautas de cuáles son los países que quizá tengan muchas más semejanzas y otros que puedan ser mucho más diferentes. No sé qué tanto, ¿no? Digamos, desde otros contextos como el contexto europeo, puedan pensar en la región latinoamericana, o creo que en muchos casos me ha tocado platicar con algunas personas, como que se tiene de que el sistema, digo, no estoy hablando de politólogos, sino en general, ¿no? Sino a lo mejor desde la perspectiva de un ciudadano común, acerca de que como que la región latinoamericana es como una sola, ¿no? Y no es cierto, ¿no? O sea, hay en los sistemas políticos, pero también, digo, en la configuración de los sistemas de partidos y los sistemas electorales de la región que pueden ser bastante diferentes, ¿no? Eso es ya, ¿no? De que los partidos políticos, ¿no? En la región latinoamericana constantemente, les digo, están esta noción, en la región latinoamericana y en el mundo, noción de que los partidos políticos son una bomba de tiempo, que no representan realmente los intereses, que en muchos casos son entidades que generan mucha desconfianza, que son poco claros, que incluso pueden no generar tanto ciudadanía. Y ante esta además, pues constante idea de falta de representación, pues de pronto han emergido otros acontecimientos pues prueba justamente a los sistemas de partidos latinoamericanos, como puede ser pues el surgimiento de movimientos indígenas, el surgimiento de movimientos estudiantiles y bueno, el diferente tipo de partidos de izquierdas, ¿no? Aquí no lo puse así también, pero bueno, pues obviamente la irrupción, ¿no? de estos
populismos, ¿no? Emergentes por parte de políticos que pueden ser política, que de pronto aparecen, no tienen un partido necesariamente y que pueden modificar, ¿no? Entonces, esas condiciones han tenido un impacto sobre el sistema de partidos y ha cambiado también la dinámica en la región, ¿no? Acá ha sido parte de las cosas que, por ejemplo, se pueden revisar cuando vemos un poco cómo ha cambiado la dinámica partidaria en la región. Estos momentos clave, ¿no? Donde han surgido otras propuestas, ¿no? Está claro que el sistema político chileno está en una reconfiguración actualmente, ¿no? Y esta no podría ser explicada si no hubiera sido estudiantil. Y bueno, pues la región andina, pues por supuesto que ha sido clave, pues pues esta generación de movimientos indígenas que han puesto y han cambiado pues la estructura política de esa región. Obviamente, pues una de las cosas que también, ¿no? Pueden ser susceptibles para comparar es cómo los partidos políticos tradicionales, ¿no? Pueden permaneciendo a lo largo del tiempo o por el contrario les digo, colapsado. Dice esta cita, los partidos políticos controlan la política en las poliarquías latinoamericanas, a pesar de que muchos sectores de la ciudadanía ya no se identifican con ellos. Manifiestan desconfianza en la mayoría de los países de la región. Les decía, ¿no? De pronto, mediáticamente, más bien los medios de comunicación también representan, ¿no? Un constante, ¿no? En los partidos políticos, ¿no? Pues estos surgimientos de liderazgos que pueden ser como outsiders, la irrupción de otros movimientos políticos, los candidatos independientes pueden, pues, no representar una amenaza completa, pero sí cambian un poco la dinámica de que solamente pues, los ciudadanos se sientan identificados con un partido, ¿no? Sino que pueden tener otras identificaciones políticas, a pesar de los partidos políticos quienes controlan, ¿no? Digamos, la dinámica de la región. Y en el caso, por ejemplo, de los estudios, un estudio comparado encontró, por ejemplo, que México, Chile y República Dominicana, los mismos partidos de transición siguen controlando el 70% de los cargos ejecutivos nacionales y subnacionales, mientras que en otros casos, ¿no? Como en Ecuador, Perú, Bolivia y Venezuela, la incapacidad de algunas élites políticas para adaptarse a los cambios de la sociedad y a los problemas de ciudadanía en un escenario de ajuste económico y vaciamiento del centro político, hicieron que colapsaran estos modelos, ¿no? O sea, no hubo esta capacidad para poder dar una respuesta sí, a los conflictos políticos. Y luego, por ejemplo, está el caso de Argentina, donde a pesar, por ejemplo, de las crisis políticas que han tenido, largo del tiempo, pues les digo, ¿no? Su sistema de partidos ha permanecido ligeramente estable. Y otros casos en donde pues no han podido adaptarse a esos cambios. Y aquí termino mi presentación. Dejo mi correo por si alguien quiere mandar alguna comunicación para conmigo. Y pues aquí presento, pero no dejo de comentar, o sea, si hay alguien que tiene alguna duda. Ale. Creo que pensé que ibas a hablar o algo así. ¿No? Sí, es un poco como
pues como ver cuáles son los aspectos que pueden ser susceptibles de comparación. Tenía ayer un poco de dudas sobre si empezar a hablar acerca exactamente, ¿no?, las diferencias entre todos los sistemas de partidos, y puede resultar como un poco complejo y abrumador, y más bien quise hablar un poco sobre qué podemos comparar, si queremos comparar a los sistemas de partidos, cómo podríamos comparar, cuáles son los elementos, por ejemplo, les decía, sobre la volatilidad, de lo de competencia, si es a nivel nacional, si es a nivel subnacional. O sea, creo que hay todavía mucho campo para poder hacer un estudio comparado de los partidos políticos y, bueno, pues, pues sí, es un nicho, por ejemplo, para quien quiera dedicarse, por ejemplo, todavía a hacer este tipo de perspectiva comparada. Entonces, bueno, abro micrófono para que si hay alguna duda. Laura. Te escuchamos, Laura. No sé si habías levantado mano. Creo que tuvo problemas con su conexión. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Ah, ya se volvió a unir, Laura. Hola, buen día. Lo siento. Sobre estas comparativas a nivel nacional y subnacional, no me queda claro, doctora, si me pudiera ayudar a entender a qué se refiere con subnacional. Gracias. Bueno, normalmente cuando se comparaban o se comparan a nivel, por ejemplo, el sistema de partidos o incluso el sistema de partidos, pues normalmente nos centramos o se centra la bibliografía en estudiar, por ejemplo, la competencia por la presidencia, ¿no?, de la República, ¿no? Y entonces cuando pues se comparan, por ejemplo, la competencia por ejemplo, de la región andina, en el caso de Ecuador, Bolivia, Venezuela, y comparamos cómo se da la competencia para poder acceder a la presidencia o al poder legislativo. Sin embargo, y digo porque conozco un poco mejor el caso, en el caso boliviano, muchos de los partidos tradicionales que habían sido muy fuertes fueron, ya aparecen en las boletas a nivel nacional, esos partidos. Sin embargo, se han configurado como movimientos políticos y tienen una presencia muy fuerte en algunas de las regiones, ¿no? Bolivia es un país muy fuertemente por esta división, pues entre la parte indígena y la parte que no es indígena, ¿no? La parte blanca, que se le denomina la media luna. Y algunos de estos departamentos en esa media luna, pues han seguido teniendo el dominio de estos partidos políticos que eran los partidos políticos que gobernaban, digamos, entre la década de los 80 y los 90, y que ahora ya no tienen una presencia a nivel nacional, pero sí tienen una presencia a nivel subnacional. Entonces, digamos que sus cotos de poder están en esa región. Ahora, por ejemplo, si vemos, bueno, pensemos en el caso mexicano, si vemos la dinámica de algunos partidos como Fuerza por México o el PRO a nivel subnacional, es decir, a nivel de qué sucede en las municipalidades o lo que sucede en los gobiernos locales, pues a lo mejor tienen mucha más incidencia y mucha más fuerza política que a lo mejor solo vemos o visualizamos nada más la presencia de partidos como PRI, PAN, Morena, ¿no? PRD, ¿no? Y no, quizá no tengan tanta presencia.
Entonces, un poco, porque lo que yo he estado pues leyendo últimamente, pues hace mucha referencia a que cuando comparamos, ¿no?, los sistemas de partidos, también habría que fijarnos no nada más en, digamos, en los escenarios, en lo que ocurre a nivel subnacional, porque ahí pueden haber otras dinámicas políticas que no necesariamente estén reflejadas en los escenarios por la competencia para una presidencia o el poder legislativo, y que nos pueden hablar mucho de la dinámica de los partidos y también de la... No sé si con esto resolví un poco tu duda. No, sí, claro, por supuesto. Muchísimas gracias. Aprovechando el micrófono, quisiera hacerle otra consulta. Usted con su experiencia, es que escuché en una conferencia sobre una sustitución de los partidos políticos. Entonces, pero no aterrizaron la idea en esta sustitución de partidos políticos en su experiencia. ¿Usted cree que se puede dar? Sobre todo en el caso mexicano. Y dos, ¿cuál, ¿cuál sería en el caso mexicano otro país que pudiera ser estudiado o analizado con ciertas características, como usted nos dijo, para hacer un derecho comparado, deben tener al menos como cinco características, ¿no? Que se asemejen. Muchas gracias. No sé si necesariamente sean 5 características las que tengan que tener. A veces, ¿no?, comparar peras con peras, manzanas con manzanas, y evitar, ¿no?, esto. Pero también es posible que haya modelos muy diferentes y que uno puede establecer a lo mejor ciertas relaciones, ¿no?, de comparación a partir de esa diferencia. Eso también habría que, obviamente, que justificarlo, ¿no? ¿Por qué estos modelos tan diferentes, pero a lo mejor tienen cierto resultado parecido que podemos, ¿no?, que podemos modificar sus... Creo que el sistema, su estabilidad a lo largo del tiempo, si queremos comparar su sistema de partidos en cuanto a su competencia, si queremos comparar a los sistemas de partidos a partir de, pues, del número, por ejemplo, de cuántos partidos están integrados en el sistema de partidos. O sea, creo que dependería. Necesitamos revisar de esos sistemas para poder decir que queremos mejor buscar esos casos que puedan ser. Por ejemplo, voy a hablar un poco como de lo que a veces yo, por ejemplo, me hizo comparar. A mí el elemento que me hizo comparar a los presidentes de Colombia con el de Venezuela, con el de Bolivia y con el de Ecuador, era que son presidentes que ocupan, o bueno, no de manera frecuente, pero sí en algún momento político buscaron llevar a las urnas algunas decisiones para consultar a la ciudadanía sobre temas, usar los mecanismos de democracia directa. Todos lo tienen dentro de su legislación, pero además todos tenían un alto nivel de popularidad y además todos tenían una cantidad de apoyos partidarios. El poder legislativo era predominantemente de su partido. Y entonces eso les permitía, pues, tener confianza porque tenían un buen nivel de popularidad y tenían. Eso los hacía susceptibles de que pudiéramos competir. Algunos tuvieron resultados positivos y ganaron cuando convocaron a estos mecanismos de democracia directa, los ganaron. Y otros no. Aquí el caso era entender cuál era qué era eso que no veíamos, qué era eso que no estaba ahí visible, porque decíamos, son países, presidentes que son populares, presidentes que tienen
un amplio poder partidario en el Congreso y son presidentes que convocan. Pero ¿qué elementos, por qué el resultado para unos fue favorecedor y para otros no? Y en este caso, pues para algunos, ¿no? El elemento que yo encontré, ¿no? más frecuente era que algunos habían apoyos de organizaciones, alianzas de ciudadanos que les permitieron poder, pues, hacerlo. Mientras que otros no tenían esas alianzas o ese apoyo que yo le llamé, ese apoyo de alianza callejera, que le permitía, pues, a lo mejor no solo que la propuesta quedara ahí, sino que realmente la llevaba a los ciudadanos a que tuvieran más, digamos, más difusión de estas. Eso y además el elemento de cuántas preguntas hacían, ¿no? En un referendo. En el caso de lo que preguntas, ¿qué país podría compararse con México? Bueno, depende de qué queramos ver, ¿no? O sea, queremos ver un sistema de partidos donde hay un partido tradicional, ¿no? Muy fuerte, que ha permanecido a lo largo del tiempo, pues ese sería un ejemplo, ¿no? En algún momento cuando estudiaba el caso boliviano, ¿no? Me tocó revisar, por ejemplo, que ellos tenían una especie de partido como un PRI, ¿no? Y a lo mejor quizá tendríamos que ver eso, ¿no? O sea, si, por ejemplo, hay algún partido que pudiera parecidos al PRI. Sí, me es difícil responderte porque creo que tendríamos que ver exactamente qué queremos comparar. Entonces, ¿qué de esto, no? Si les decía, por ejemplo, si queremos o que países tienen poca volatilidad, pues a lo mejor ahí sí podemos comparar, no sé, estos países, ¿no? Pero así de manera general, el sistema de partidos, pues no hay algunos que sean tan parecidos, sino más bien que eso es por un lado. Y sobre la sustitución de los partidos políticos. No creo que por el momento o hasta ahora realmente haya una amenaza completa al sistema de partidos. La representación se cambie. Yo creo que pueden irrumpir estos políticos que pueden ser outsiders, que pueden ser, ¿no? Muy llamativos, pero que no necesariamente placen la organización partidaria, ¿no? O sea, creo que son instituciones que me parece que pues son estables a lo largo del tiempo o han permanecido estables durante todo este tiempo. Creo que algunos sistemas de partidos pueden colapsar. A pesar de eso, yo creo que sigue siendo la vía y el mecanismo de la representación a través de los partidos políticos. Creo que sí los medios de comunicación y pues no sé, los candidatos independientes, los ciudadanos, quizá puedan manifestar otro tipo de organización política, pero casi siempre o sea, más bien sigue siendo la referencia para buscar los partidos. No creo que estos puedan ser desplazados del todo, por lo menos no ahora, ¿no? Uh-huh. ¿Alguna otra duda, comentario? ¿Algo, compañeros, que les gustaría agregar? Bueno, ahora entonces yo les pregunto a ustedes, ¿no? ¿Qué tienen respecto de otros sistemas de partidos? O sea, ¿qué han notado, qué han leído en algún momento que digan, ay, ¿por qué funciona así ese sistema de partidos? ¿Por qué, no sé, por qué tiende más bien a organizarse políticamente a través de dos fuerzas políticas?
no sé, algo que de pronto les haya inquietado. ¿Alguna vez han leído algo, no? O por ejemplo, cuando yo doy clase, están muy sorprendidos, por ejemplo, cuando ven el número de partidos políticos que participa en el Bundestag alemán, ¿no? O por ejemplo, actualmente que ha sido muy mediática, por ejemplo, no sé, de pronto les puede causar alguna inquietud. ¿Ustedes han leído algo sobre algún sistema de partidos? Por ejemplo, la cantidad de partidos que hay en Brasil, no sé, algo que, no sé, que les haya inquietado. Me gustaría preguntar algo, doctora. Ujú. Sí. Sí, claro. Buenos días a todos y a todas. Buenos días. Precisamente usted que se ha enfocado en estos sistemas comparados, ¿cómo ha contrastado los extremos, ¿no? Un bipartidismo como el sistema americano y un multipartidismo, un pluralismo como el sistema brasileño. En su experiencia, ¿qué resulta más beneficioso, por así decirlo, para la ciudadanía? ¿O qué ventajas tiene uno y otro? Bueno, pues ahí habría que remitirse a los eh, eh, los sistemas que pueden ser denominados así como bipartidistas, pero que además suelen ser mayoritarios, pues siempre tienen elementos, ¿no? En permanecer o han permanecido estables a lo largo del tiempo, que en muchos casos suelen, ¿no?, situarse pues, mucho más a lo mejor al centro ideológicamente, no representan esta polarización ideológica. Y quizá, bueno, pues ver, ¿no? Por ejemplo, el caso norteamericano nos puede hacer pensar que, bueno, pues que son democracias bastante estables y que este sistema bipartidista, pues fue parte de eso. Sin embargo, ¿no? Y bueno, brasileño y que de pronto puede ser, ¿no? A lo mejor ahorita Ale nos puede comentar algo, ¿no? De tantos partidos, ¿no? Y esta atomización, o luego, por ejemplo, pensar en el caso, por ejemplo, de la competencia política que hay en Francia, donde son también, y que de pronto ha llevado a la definición, por ejemplo, de optar por candidatos como de extrema, como María y otro, y digamos como que el quedarte con el candidato más moderado, pues nos puede hacer pensar que los sistemas multipartidistas pues pueden ser como peligrosos, ¿no? Pero también hay un elemento ahí que hay que tener representatividad que puede tener un sistema de partidos que a lo mejor en un sistema bipartidista no lo haya, ¿no? O sea, que haya minorías que no estén debidamente representadas y que en un sistema sí te lo permita, ¿no? Pensemos, por ejemplo, pues a aquellos países en donde los partidos políticos no han sabido representar, pues ¿no? Yo lo veo aquí en Michoacán, es algo que veo constantemente, ese reclamo a cómo las propuestas partidarias están muy alejadas de lo que quieren las comunidades originarias. Y entonces muchas de estas comunidades de la región lacustre están buscando la autonomía, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque no sienten, ¿no?, una representación política por parte de los partidos. Y entonces, pues ahí ha sido como, pues eso, como un descuido, una propuesta desde los partidos políticos para esos grupos. Entonces, si solo tenemos dos espectros políticos, probablemente queden fuera esto, ¿no? En cambio, donde a lo mejor hay una propuesta de
a lo mejor no tan extremo, pero moderado, pues quizá pueda haber cabida para esa representación, ¿no? De estas diferentes intereses nacionales. Entonces, yo creo que cuando comparativas, ¿no? Los sistemas, por ejemplo, de representación proporcional, pensando en los sistemas electorales, pues dicen, sí, claro, cuando hay muchos más partidos que están en juego, quizá el contacto directo de los partidos políticos para representar esas minorías sea visible, ¿no? Y podamos tenerlo más ahí, más constante. Uh-huh. Sí, Gabriela. Doctora, y ya que toca el tema de la representatividad de las minorías, me inquieta esta vuelta, digamos, tan efervescente en varias regiones geográficas hacia los nacionalismos. Y también en estos tiempos en los que se habla tanto de derechos humanos, en los que se han visibilizado diferentes grupos, cómo hay partidos, como por ejemplo el caso italiano, donde la propuesta política que gana la presidencia, bueno, pues claramente tiene una posición ideológica poco inclusiva, por así decirlo, ¿no? Entonces, en este concierto de responder o no hacia las necesidades de la población, de la ciudadanía, ¿cómo diagnostica esta vuelta, digamos, renovada de estas expresiones políticas? ¿Realmente son una respuesta hacia un anhelo ciudadano o es una cuestión de hartazgo, de desesperación? ¿Cómo lo ve usted? No, está muy, muy difícil esa pregunta, porque claro, durante los últimos años hemos visto con mucha, pues esto, ¿no? Esta irrupción de estos extremismos ideológicos, ¿no? O sea, leí hace poco, ¿no? Que Italia ahorita va como que da, porque lo estamos visualizando, ¿no? Pero en realidad es una expresión que viene ya desde hace tiempo. Yo creo que justamente una de las cosas que se generaron a partir de la crisis económica de 2008 fue justamente el surgimiento de Grecia, en Francia, por supuesto, en España, o sea, vamos, que es como una oleada, ¿no? Que viene ahí de este tipo de movimientos, y por supuesto que la presidencia pues hizo más visible esta exacerbación, ¿no? De los ciudadanos por inclinarse por estas propuestas. La verdad es que yo no sabría cómo diagnosticarlo, ¿no? Yo creo que sí responde mucho a esa crisis, pero yo creo que también tiene que ver con una crisis sobre los valores ciudadanos, o sea, sobre cómo de pronto no se apuesta en las democracias por una mayor, no sé, como por una mayor formación. Eh, creo que en algún momento lo había planteado Ale, o en algún momento, no sé por qué la recuerdo en algo que ella publicó y que comentamos acerca de que existe en los gobiernos y en general en apostarle pues a la formación cívica, ¿no? Entonces, pues claramente hay desconocimiento de ciertos sectores de la ciudadanía que no se ven pues, claramente representados por los diferentes actores, y estas alternativas pues pueden resultar de pronto aparentemente muy inclusivas, ¿no? Entonces, pues eso, yo creo que no hay una propuesta cívica que sea realmente poderosa y que pueda, pues a lo mejor, tener una contrarrespuesta a estos movimientos. Ya hace rato que estaba yo leyendo, lo primero que me aparece es que hubo, no sé, un concierto nazi, ¿no? De neonazis en la Ciudad de México,
Y nada más leí la nota y pues por supuesto, ¿no? Decía, causa mucha, o sea, sí te causa mucha risa hasta que de pronto dices, a ver, espera, ¿no? Qué está pasando, ¿no? Cómo sí existe esta efervescencia y este contacto directo, por ejemplo, entre lo que sucede también en Vox y que, por ejemplo, ha tenido cierto eco con algunos sectores también de aquí del país, ¿no? Que están cercanos a estos liderazgos. Entonces, digo, no sé, o sea, no podría diagnosticar porque una de las cosas que tendría que tomarse muy en cuenta es, pues, que no hay no se ha buscado tener mayor incidencia pues, ¿cómo les decía yo? Sí, en hacer mayor énfasis en la formación de estos cuadros cívicos, de los valores cívicos, de la educación. Eso creo que es fundamental, ¿no? La educación cívica. Y por supuesto que eso implica, pues, hacer una reflexión directa pues, de cuáles son los peligros de estos extremos, ¿no? O sea, los valores democráticos no tendrían que estar nada más, en muchos casos, como que la educación cívica queda, pues, bueno, no sé, o sea, por lo menos yo lo que veo queda como en una sección que está ahí dentro de los sistemas electorales, pero que quizá eh, mayor impacto en la ciudadanía. Ale. Sí, bueno, de este tema, ¿no? Yo también, además de lo que ha dicho Vero, que me parece pues, muy acertado sobre la falta, ¿no? De conciencia cívica y educación cívica. Eh, y bueno, que además también considero que es una pregunta muy difícil, ¿no? Porque es algo que nos está como, pues, sorprendiendo al mundo, ¿no? Bueno, lo estamos viendo de manera muy frecuente en varios países, entonces como que estamos tratando de entender qué está sucediendo. Pero también creo yo, por ejemplo, como hipótesis, que el Internet, ¿no? Las redes sociales, pues acerca a estos grupos, ¿no? Los comunica, porque estos grupos antiderechos, pues históricamente han existido, siempre han existido, ¿no? Pero yo pienso, de alguna manera, que las redes sociales, el Internet, pues facilita la comunicación, ¿no? Entre grupos de estos radicales. En fin, la verdad es que sí es un tema muy complejo, del cual sí no me atrevería como a opinar como especialista o algo así, pero pues es muy bueno que podamos, ¿no? En estos espacios poder discutirlo. Y ya nada más para comentar lo que me decía Vero, por alusiones personales del caso de Brasil, porque se me hace muy interesante lo que estaban ustedes comentando, ¿no? De la representación de las minorías y con lo que decía Laura, ¿no? Sobre la atomización de los partidos políticos, que el caso de Brasil es uno de ellos, ¿no? Donde hay una gran atomización, porque hay una gran cantidad de partidos políticos. Actualmente están registrados 32, ¿no? Y que bueno, de hecho el lunes que sigue este módulo, pues vamos a hablar de casos concretos, de países concretos, específicamente de Brasil. Y yo, claro que no porque sea un especialista como Vero, porque Vero pues ya ha estudiado a profundidad, ¿no? Los casos de Bolivia, que nos comentaba, y de Ecuador. Y yo no estoy en esa calidad, yo simplemente fui a observar las elecciones generales, la primera vuelta y la segunda vuelta en Brasil. Simplemente les voy a comentar un poco lo que observé yo de la dinámica de sistemas de partidos en Brasil y un poco lo que he estudiado al respecto, la literatura. Pero se me hace muy interesante en relación a lo que ustedes comentaban, porque pues hay una gran cantidad de partidos políticos que atomizan, ¿no? Justo la oferta política eh, y, y ahí puedes observar, ¿no? ¿Cuál sería entonces la ventaja de que exista una segunda vuelta electoral, por ejemplo, a nivel presidencial o a nivel de los poderes ejecutivos, ¿no? Porque esta
como flexibilidad en los requisitos para registrar partidos políticos, pues justo permite, ¿no?, que las minorías puedan ser, tengan un espacio, ¿no?, de participación política, y esto llevó, ¿no?, a que existiera una gran cantidad, 14 candidaturas a la presidencia en Brasil, y esto, pues, permite que había mujeres pretas, ¿no?, les llaman, como candidatas. Esto permite, ¿no?, que pueda haber una mayor opción política, y que en una segunda vuelta electoral, ¿no?, la atomización de las preferencias, de estas inclinaciones hacia la izquierda o hacia la derecha, pues ya puedan volverse a concentrar, ¿no? Entonces, eso podría ser una ventaja de la segunda vuelta en países, por ejemplo, se me ocurre con una gran cantidad de partidos políticos, cosa que igual no sería tan conveniente, no lo sé, habría que discutirlo, para el caso mexicano. Porque en el caso de Brasil, por ejemplo, a mí no se me hace tan conveniente la segunda vuelta desde el punto de vista de la legitimidad, ¿no? Porque lo vamos a ver con calma el lunes, pero históricamente, a pesar de que hay muchísimos partidos políticos, al final de cuentas los partidos políticos se unen en coaliciones y se generan dos polos, están altamente polarizados, ¿no? Entonces, una atomización polarizada donde difícilmente tienden a coincidir, y hemos visto lo que ha pasado, ¿no? Con Dilma Rousseff, vimos lo que pasó también con Lula, que lo metieron a la cárcel. Híjole, también ese es un tema muy, muy, muy penoso de la justicia en Brasil. Lo comentamos el lunes a fondo para no quitarles más tiempo de esto, pero me parece, ¿no?, que el caso de Brasil resulta muy, muy interesante, y que pudiéramos, no sé qué opina Vero, porque ella, que es experta en la metodología comparativista, que, ¿no?, pensando, a mí me decían, ojalá puedas venir a observar, ¿no?, hacer el informe de justicia electoral en Brasil, porque lo único que se parece a Brasil en términos de la complejidad del derecho electoral y en términos de lo grande de la democracia es México, ¿no? Entonces decía, órale, pues sí, ¿no? Es muy complejo el sistema electoral mexicano, y es muy, muy complejo el sistema electoral brasileño, ¿no? Pero sí, la lógica partidista es muy diferente. Entonces, pues resulta interesante. El lunes lo platicamos con calma y ya les vuelvo a regresar el uso de la voz a Vero. Gracias por darme esta oportunidad de hablar. No, muy bien. No, pues es que, digo, por ejemplo, lo mismo sucede un poco como en el caso francés sobre también esa segunda vuelta, igual lo mismo, ¿no? Tienes una oferta de diferentes candidatos a la presidencia, y estos candidatos pues pueden representar ideales bastante diferentes, pero justamente la segunda vuelta lo que hace es otra vez, ¿no?, concentrar en estos dos, ¿no?, digamos, de dos ofertas que pueden ser, ¿no?, en los últimos años ha sido, ¿no?, como los casos extremos, ¿no?, que se cuela justamente la opción extrema de Marine Le Pen frente a menos, ¿no?, menos, digamos, en algunos casos menos claro cuál es su posición, pero que resulta más moderado, ¿no? Veía yo ahorita así rápido, ¿no? Las últimas elecciones, por ejemplo, Marine Le Pen en 2017, Marine Le Pen tiene el 33 frente a Emmanuel Macron, y en 33.9% frente al 66.1% eligió a Emmanuel Macron en la segunda vuelta, mientras que en la elección de 2022, que es la última, Marine Le Pen llega con 41.5% de votos frente al 51.5%, es decir, la diferencia se reduce. Por supuesto que había muchas más propuestas políticas a lo mejor interesantes, pero en esa segunda vuelta otra vez vuelve, ¿no?, a reflejarse estos dos polos. Entonces, sí, a veces que hay espacios para estas representaciones minoritarias, pues puede ser muy atractivo, pero sí también está esta cuestión, ¿no?, de qué tanto se puede polarizar, digamos. Y sí,
A mí me parece, yo no sé si yo, o sea, no creo que el sistema brasileño sea tan fácil de comparar con otros de la región latinoamericana. Sí creo que es como un caso muy aparte, ¿no? Incluso en la bibliografía sueles ver muy poco cuando ponen en comparación. Entonces ves a Costa Rica con México y es muy, o sea, ¿no? Ves en esa misma lista a sí, a otros países, ¿no? Pero en el caso brasileño yo pocas veces lo vi parada, porque sí creo que responde a una lógica muy diferente justamente por esta cantidad impresionante de partidos, ¿no? Alguna vez leí que le denominaban como sistema de partidos taxi, porque solamente, ¿no? O sea, los miembros de ese partido. Entonces, sí me parece, pero sí me parece más un caso muy interesante, ¿no? Ok, y Ale. Gaby, ¿quieres participar? Ay, sí, perdón, es que tengo otra pregunta. Se me hace muy interesante todo esto que está pasando en Ecuador en el sentido de, desde que aparece esta nueva constitución, la de la Pachamama. Entonces, con esta, digamos, este reconocimiento hacia, digamos, la naturaleza como sujeta de derechos. En ese sentido, apartándose en mucho, ¿no? De esta visión antropocéntrica del ser humano como dueño y señor del mundo. Entonces, aquí en México, no sé si perdón, cabría ser, era lo que quería decir, cabría hacer un estudio comparativo también con México en el sentido de que aquí tenemos, digamos, una serie de valores muy arraigados en nuestros pueblos originarios, de los cuales me parece que es necesario aprender en mucho en esta sintonía de la relación con la naturaleza. Entonces, en su perspectiva, ¿cree que sería posible que en un país como México, con esta tradición, con estos valores, pudiéramos en algún momento incluir de la forma que lo ha hecho el caso ecuatoriano esta relación coexistencial con las demás especies, con el resto del planeta? Fíjate que me ha tocado revisar dos posturas ahí. Una, estuve en un examen hace poquito que hablaba sobre proyectos extractivistas en Ecuador, justamente. Y decían cómo se contrastaba esta idea de vivir y de la Pachamama y esto constitucionalmente con respecto a la realidad en muchas comunidades en donde había habido un desplazamiento de algunas comunidades por proyectos extractivistas mineros, que pues, finalmente como que pues contraponían lo que se decía, digamos, a nivel constitucional con respecto a lo que sucedía, digamos, en la vida real, ¿no? Y ahí se ponía mucho énfasis en, pues obviamente, los originarios ven el agua, ¿no? Como parte esencial de la vida y como un lugar especial, ¿no? De respeto y demás, ¿no? Entonces, decía que entonces no había cabida para estos proyectos extractivistas, pues la lógica, pues obviamente económica de los países, pese a que puedan denominarse, ¿no? Como de izquierda, pues sigue siendo dominante, ¿no? La lógica económica. Y en el caso michoacano, porque este es el caso que ahorita estoy yo, en donde yo vivo ahora, pues justamente estos proyectos extractivistas también, ¿no? Pues del aguacate, de las berries, ponen especial énfasis en eso, ¿no? En que cómo pues, la lógica económica
pues permea a todos lados, incluso aquellas comunidades originarias en donde prefieren ahora, ¿no? Digamos, pues vender sus territorio para que haya estos proyectos, ¿no? O y no tienen problemas, o algunos no, algunos sí tienen ese conflicto, ¿no? Pero pues que ha llegado pues para quedarse en esta región, pues estos proyectos, ¿no? Donde no hay una defensa clara. Y yo creo que sí urge, sobre todo, ¿no? Por el bienestar común, ¿no? Pues que sí, la legislación mexicana sea mucho más enfática en rescatar esos derechos de tierra y obviamente, pues hacer énfasis en estos pueblos originarios, ¿no? Entonces, yo creo que, sí, o sea, creo que la idea de la Constitución ecuatoriana sobre los derechos de la tierra parece de avanzada, pero creo que esta tendría que estar muy bien reflejada todavía en la práctica, ¿no? Y tendría que combatir justamente estos proyectos extractivistas internacionales. Creo que una parte importante que esté reflejada está ahí, tendría que ser mucho más enfática. Y en el caso mexicano creo que también, o sea, aquí tendríamos que empezar porque se reconozcan estos derechos de la tierra y que además, pues, de la medida de lo posible se eviten estos proyectos extractivistas, ¿no? Estoy involucrada ahora en un proyecto de rescate del lago de Pátzcuaro y, y es impresionante, pues, la cantidad, ¿no? O sea, lo poco que ya tiene el lago, el secamiento a partir pues de todos de todos estos proyectos del aguacate y de las berries, que ya no dejan que permeen los suelos para poder nutrir el lago. Entonces, pues ahí está ese conflicto y en muchos casos las comunidades que están en estas zonas, pues vamos, la lógica de mercado, pues no les permite otra cosa más que pues vender, ¿no? Vender, o sea, no se han antepuesto esa parte de las necesidades económicas a las necesidades reales de la protección de la tierra. Uh-huh. No sé si resuelvo tu duda, es que luego creo que confundo más. Sí. Me equivoqué de botoncito. No, sí, yo sé que estas son cuestiones muy, muy complejas y por eso créame que no las estoy planteando con el ánimo de que lo resolvamos, sino de tener como directrices, ¿no? Un criterio orientador. Y también estaba pensando, bueno, ya tenemos una cuestión constitucional en Ecuador, que me parece que es el único país en Latinoamérica que lo tiene a nivel constitucional, aparte de la ley que está en Bolivia, ¿no? Pero a nivel constitucional es nada más Ecuador. Entonces, lo relaciono mucho con lo que está pasando aquí en México, con toda la cuestión de derechos humanos, que por un lado tenemos un mandato constitucional importante y por el otro esta dificultad de hacer valer ese mandato en los diferentes niveles hacia abajo, ¿no? Inclusive en la propia ciudadanía. Uh-huh. Entonces, usted que conoce el caso Ecuador, ¿estas iniciativas corresponden más a un anhelo ciudadano, son a propuesta de los partidos políticos, vienen del gobierno? O sea, como digamos, ¿cómo se orquestan? Y si esta nueva constitución ha tenido impacto, yo sé que la lógica económica va a prevalecer y tal vez sea uno de los obstáculos más grandes a la hora de replantear esta relación con el medio ambiente. Sin embargo, hace rato hablábamos del aspecto de la educación. Entonces, ¿cree que en algo se haya modificado en la educación, en la percepción de la gente, esta positivización de estos derechos? ¿Y cómo están jugando los actores políticos? O sea, realmente
las propuestas políticas ahorita que hay en Ecuador están asumiendo esta parte? Bueno, yo creo que sí viene, yo creo que no es de una élite política todas estas propuestas de reconocimiento de estos valores de, pues, por ejemplo, de valores ecológicos, ¿no? Sino creo que muchos de ellos sí vienen desde colectivos, ¿no? Indígenas que sí muy activamente. Lo digo porque la hechura de la constitución política, tanto en el caso de Ecuador como en el caso de Bolivia, sí estuvieron presentes muchas de estas agrupaciones, pues indígenas, de colectivos, pues sí, en algunos casos de colectivos ciudadanos que participaron dentro de la hechura. Entonces creo que esa parte es muy rescatable, ¿no? Cuando, bueno, en el caso, me acuerdo, porque cuando fue la hechura de la Constitución, digamos, cuando se votó la integración de esta asamblea constituyente, había representados una cantidad importante de colectivos indígenas, ¿no? Y de colectivos que no necesariamente pertenecen a un área de partidos políticos, pero que estaban interesados en incidir en la nueva constitución, ¿no? Y que querían que se reconocieran, pues, por ejemplo, los derechos al pluriculturalismo, que se reconocieran lenguas, ¿no? Y creo que eso, pues, habla de también de una efervescencia ciudadana que sí buscaba tener un espacio en un lugar donde durante mucho tiempo históricamente se le ha sido. Yo creo que eso también sucede aquí en México, o sea, hay una cantidad importante de agrupaciones que están interesadas en incidir políticamente y que están ahí. Y que dentro de eso, pues por supuesto que hay una labor, pues a lo mejor de hacerle frente a esa educación cívica, ¿no? Pero claro, pues a lo mejor la incidencia de un grupo pequeño pues no puede ser tan impactante como a lo mejor que se hiciera desde otra manera. Yo creo que Constitución de Ecuador y bueno, pues, obviamente también pienso que un poco en el caso de Bolivia, sí ha tenido una incidencia en cuanto a la parte de cómo incluso ha sido por otros programas políticos. Por ejemplo, por ejemplo, ahorita es que aquí en la universidad, ahorita, por ejemplo, una alumna de doctorado tiene interés en revisar el concepto del bienestar, relacionado un poco con esta idea del buen vivir que tienen los ecuatorianos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque muchos de los programas, por ejemplo, el programa Sembrando Vida, tiene como base la idea esta del buen vivir, ¿no? O sea, está buen vivir. Y ese programa está basado en ello y decía, el cuestionamiento que se hace a esta chica es si estas percepciones del buen vivir que están plasmadas en este programa gubernamental corresponden a lo que piensan las comunidades originarias de esta región, ¿no? Y dice, porque ¿qué tanto realmente se refleja esto? Yo creo que sí, este modelo ecuatoriano no solo se ha quedado ahí, sino que sí ha sido, no sé cómo decir, sí, o sea, se ha trasladado a otros escenarios, como en este caso el mexicano, porque sí, parte de las nociones tal cual del buen vivir que fue parte de la Constitución ecuatoriana. Y yo creo que en el ejercicio pues de la vida política de Ecuador, pues a lo mejor tendríamos que yo la verdad es que, digo, conozco como su sistema político y me he enfocado mucho en la parte presidencial. Este examen, bueno, en esta lectura de un examen de grado, de doctorado, pues sí me tuve que involucrar un poco más en revisar esa parte, porque esta chica, por ejemplo, hacía también una cosa ligeramente comparada entre Ecuador y Perú sobre activistas y el papel que han desempeñado, pues, por ejemplo, los activistas políticos para defender, pues, obviamente sus territorios. Y ella contrastaba, ¿no? Decía, mientras que constitucionalmente se prevé toda esta idea
de la contrasta con los permisos que se dan, por ejemplo, para que lleguen proyectos de mineras canadienses y de otros proyectos, ¿no? Y que entonces se contrasta, ¿no? Con esa parte. Entonces, pues sí, yo creo que pero por un lado, ¿no? Si en la realidad se refleja, pero también entender que sí, o sea, que sí ha sido importante esta idea del buen vivir y que sí ha sido, y que incluso ha sido trasladada a otros escenarios. Igual lo mismo, leía un poco como yo no me he podido empapar y es algo que me inquieta mucho en ver, por ejemplo, la Constitución chilena, porque también se han rescatado muchos de estos nuevos valores políticos. Ujú. Sí, de hecho, me parece que aquí en México algo de la propuesta de la actual administración, la propuesta educativa tiene ciertos rasgos que se apegan a eso, pero yo no veo que los partidos políticos realmente tengan un discurso serio de integrar estas propuestas, como que lo veo del lado del gobierno que hace algunos esfuerzos, a veces aislados, ¿no? Por implementar estas cuestiones, y estoy hablando del legislativo y el ejecutivo, ¿no? De los dos, un poco, ¿no? Con iniciativas, con propuestas. Y por el otro lado, como usted mencionaba, la ciudadanía, los activismos, las agrupaciones, las comunidades, pero entonces aquí no sé si mi percepción sea correcta. El papel que están tomando los partidos políticos en realidad no es tan relevante. Aquí tenemos una propuesta ecológica que pues muchas veces no es congruente con la identidad, ¿no? Con la que abandera, por así decirlo, ¿no? Entonces, no sé si ahí, ¿qué está pasando con los partidos políticos que, pues no sé, no están haciendo suyas estas iniciativas? No sé si están sopesando el costo o la ventaja de tomar ciertos proyectos o no. No lo sé, tal vez en Ecuador haya partidos políticos que se Muchos identifiquen casos. más en estos casos. No, se interrumpió creo que de momento, pero si puedes repetir. Así que ante esta ausencia de identificación de los partidos políticos con este tipo de propuestas, no sé si también sea el caso ecuatoriano, ¿no? Donde ya se concretó un mandato constitucional, pero ¿qué papel están jugando ahorita ellos? Porque hablamos como de los dos extremos, ¿no? Gobierno ya en funciones y ciudadanía por el otro lado, y los partidos políticos no deberían estar orquestando también propuestas o tener un discurso, digamos, más alineado también hacia estas necesidades. Yo creo que sí, porque de los conflictos o de lo que señalaba yo en la exposición, que es cómo continuamente se señala que los partidos políticos generan desconfianza y cómo estos justamente están ligeramente amenazados, pues estos movimientos outsiders o movimientos ciudadanos o movimientos indígenas, pues que ellos sí están poniendo justamente el dedo donde deben de señalar. Y yo creo que los partidos políticos en algunos casos se han adaptado y a lo mejor han podido responder, casos no, y por eso justamente pues irrumpen estos movimientos, ¿no? Ya porque los partidos de pronto han dejado de articular esas nuevas demandas, ¿no? Y además, no solo las demandas ciudadanas, sino además poner mucho tipo de cosas. O sea, se han concentrado en la competencia política y no necesariamente en hacer una propuesta política seria sobre ciertos temas. Uh-huh. Sí, creo que ese además es el punto justamente que hace que los partidos verse amenazados ante demandas que los rebasan, ¿no? Muy bien, Gabriela, no sé si haya algo. Ya le había levantado mano, ya no sé si ella quería agregar algo. Bueno, hace rato solo quería comentar, ¿no? Que también algo que he observado
que tanto en Honduras como en Brasil, que si bien hay una gran cantidad de partidos políticos, también habría que evaluar, ¿no? Qué tanto acceso tienen a las prerrogativas del Estado, porque aunque hay una gran cantidad, ¿no?, de partidos políticos o de candidaturas en Brasil en esta elección a la presidencia de la República, pues no todos logran obtener espacios gratuitos, ¿no?, en radio y televisión, acorde a la normativa, o no todos alcanzan a tener las mismas prerrogativas, ¿no? En los debates presidenciales de Brasil solo veíamos 4 o 5 candidatos y después ya a los 2 en la segunda vuelta, porque es imposible, ¿no?, también manejar para un sistema político la oferta política, ¿no? En Honduras lo que yo observaba, pues, en esta atomización de la gran cantidad de candidaturas y de partidos políticos, no, esto lo observé en Ecuador, miento, que la ciudadanía no sabía, ¿no? No sabía de tantas ofertas, como que se diluye las propuestas. Entonces, les preguntabas a las personas, ¿por quién va a votar? Es que ya no sé, de tantos candidatos que hay, como el primero, ¿no? Creo que voy a votar por este porque es primo de mi amiga, porque entre tanto ruido es difícil como observar cuáles son específicamente las ofertas. Entonces, en Honduras sí hay un reclamo muy fuerte, ¿no?, de los partidos minoritarios a los 3 principales partidos políticos, porque son los que se llevan pues todas las ventajas del Estado, ¿no?, de las prerrogativas públicas. También en Brasil se habla mucho, ¿no?, de cómo los partidos mayoritarios pues tienen todas las ventajas. Entonces, como que siempre, ahí yo he notado, al menos en Honduras y en Brasil, como estos reclamos de los partidos minoritarios, ¿no?, de no tener acceso a estas prerrogativas públicas. Y nada más quería mencionar eso, que insisto, no es algo sistemático que he observado en todos estos países. Yo solo hablo desde mi papel como observadora que he tenido en estos 3 países, pero yo agradezco enormemente, la verdad, a Vero, porque nos ha brindado un panorama mucho más puntual de qué se necesita para hacer una investigación mucho más sistemática, con una metodología comparativa que nos pueda, ¿no?, realmente ayudar a tener reflexiones mucho más puntuales y no solamente ocurrencias, ¿no?, de que hoy se me ocurre hablar de tal país y del otro porque me interesa, porque creo que es interesante, sino que también hay que analizar, ¿no?, si son comparables los sistemas políticos y estos sistemas de partidos. Entonces yo nada más quería agradecer a Vero, de verdad, por estar con nosotros esta mañana y por su paciencia para responder todas nuestras preguntas y promover esta discusión que ha sido realmente muy interesante y enriquecedora. Muchas gracias, Ale. De verdad, sí, fue muy, muy interesante. Las preguntas todas fueron planteadas muy, un reto, porque obviamente son temas bastante, ¿no?, bastante complejos, pero que, pues, que se lleva a uno también para poderlas reflexionar en otros espacios. Y bueno, agradezco muchísimo a la Escuela Electoral por la invitación, a Ale, por supuesto, y pues a su asistencia, porque bueno, aunque puedan estar solo escuchando, ¿no? Pues el hecho de haber permanecido y de que estén aquí, me da gusto. Muchas gracias. Y desde las 7 de la mañana. Desde las 7, tempranito. Bueno, Sí, pues, sí. pues Siempre muchas gracias. los felicito a ellos porque es un diplomado que toman por gusto, ¿no? Y desde las 7 de la mañana son los ciudadanos comprometidos con la democracia, de verdad. Muchísimas gracias a todas y a todos. Pues nos vemos entonces el lunes para seguir con los temas. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente y feliz fin de semana. Gracias, Vero, de nuevo. Un placer escucharte. Buen día. Muchas gracias. Buen día a todos. Gracias, gracias.